Gracias. Buenos días. Corresponde en primer lugar agradecer a los organizadores de este cuarto Congreso de Escrituras Silenciadas por haber aceptado mi propuesta de ponencia y felicitarlos por la organización de este encuentro aquí en las Artigas, al que todos hemos venido con mucho entusiasmo y trataremos de hacer lo mejor posible para que resulte bien. Una primera aclaración: el título de mi ponencia fue propuesto, como me imagino muchas de las de ustedes, hace varios meses, y lo que finalmente resulta está un poquito alejado, como verán. Y en honor al tiempo voy a leer y espero no pasarme de los 20 minutos estrictos que tenemos para conversar. Una investigación en la larga duración sobre pleitos judiciales por injurias, tanto en palabra como de obra, desarrollados en jurisdicciones chilenas, encontró figuras jurídicas inesperadas, usadas para decretar el retiro de circulación tanto de los conflictos como de los registros de procesos de justicia. A lo largo de la exploración de un poco más de 800 expedientes, fueron apareciendo algunos con marcas que me parecieron particulares y de los que hablaré aquí. Por un lado, algo más de 40 expedientes, 46 exactamente, fechados entre 1686 y 1838, ocurridos por lo tanto en periodo colonial como republicano. Detalle: en Chile se declara la independencia de España en 1818, febrero. Registran el perpetuo silencio. Por otro lado, cerca de 20 expedientes, 16 de manera precisa y otros 5 que los evocan justo antes de la sentencia, sucedidos entre 1780 y 1815 en distintas líneas del territorio, merecieron el sello del archivo secreto indicado por los jueces junto a la sentencia. Aunque estos conjuntos son minoritarios, desafían a los historiadores en lo que significan para la justicia, para la vida de la colectividad, para la existencia cotidiana de conflictos y para la memoria que pudiera pervivir de ellos. Y especialmente para la historia de la palabra disidente y para la historia de las violencias interpersonales, dos de mis preocupaciones fundamentales y que coinciden plenamente, me parece, con la convocatoria a este Congreso, focalizado en el vínculo entre poder y violencia. Estos singulares expedientes permiten un primer acercamiento a los escritos acallados y retirados de circulación luego de su discusión en los foros de justicia locales. El propósito es invitar a reflexionar sobre los alcances que estos tuvieron, o más bien que el poder de la justicia pensó que podían tener en las comunidades chilenas que los vieron aparecer. 1. Un mínimo contexto histórico e historiográfico. En Chile, a diferencia de sociedades virreinales, no se cuenta con imprenta, ni con periódicos, ni con circuitos culturales organizados en torno a una producción intelectual local. Pienso en las tertulias, salones de encuentro, etc., que son los elementos habitualmente empleados por la historia de las ideas y la cultura escrita para medir el grado de, comillas, madurez, cierro comillas, de sus integrantes. Aunque hubo imprentas en espacios consagrados, los dominicos, por ejemplo, el año de 1811, cuando llegó la imprenta encargada por el gobierno, se establece como fecha de inicio de la cultura escrita en Chile, con un uso piloteado por la censura, el control y el monopolio del gobierno patriota. A partir de esa premisa de orden material, se han emitido fáciles y peligrosas deducciones para el orden de lo cultural y lo político, que la sociedad chilena fue, durante largos siglos coloniales, ignorante, pasiva, poco ocurrente, maleable y desinteresada de temas trascendentes. Quienes realizan
general, estas asociaciones miran el pasado desde una condescendencia paternalista que endiosa a la opinión pública, entre comillas, creada y alimentada por un poder político estrechamente ligado a los intereses económicos de las élites mineras y comerciantes, que socializan en clubes exclusivos de la prensa internacional y controlan la local durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta hoy. También miran al pasado desde la preponderancia enceguecedora que se atribuye al triple conjunto laico: la Constitución, la Universidad y los códigos civil y penal. Tríada educadora de la nación que acabaría, se supone, con el abismo de una sociedad moral, atrasada, incapaz de pensar. Sin embargo, la riqueza de los expedientes judiciales, tanto aquellos levantados por injurias como los motivados por otras figuras del derecho y de la justicia, demuestran que eso no fue así. Pero además, aunque ínfimas respecto de otras sociedades, pienso especialmente en Nueva España, las escasas caricaturas, panfletos, cartas anónimas y videos hallados en el interior de los pleitos por injurias que sobrevivieron a pérdidas, daños y eliminaciones programadas, invitan a interrogar esos dogmas desde la presencia, circulación y potencia de escritos inteligentes merecedores de silencio. Finalmente, una nota sobre el siglo XVIII largo, que aparece en el título. Ya que son ficciones, los siglos pueden tratarse a conveniencia. En este caso, sigo proyecciones de imaginarios, de horizontes de sentido, de expectativas y movimientos culturales y sociales profundos, que no se adecúan necesariamente a los cambios políticos ni a sus discursos. Para mí el siglo XVIII empieza a extinguirse en la segunda mitad de la década de 1820 y sus últimas manifestaciones se rastrean en mi corpus hasta fines de la década de 1830. Sus inicios, porque recoge similares lenguajes y usos, está presente ya en 1686, año del primer perpetuo silencio que he hallado en este tipo de expediente, y ello asumiendo que puede haber habido otros en esos documentos que desaparecieron. 2. El perpetuo silencio y el archivo secreto. Los pleitos por injurias muestran que existen dos movimientos de los que se apodera la autoridad, interesantes para las escrituras silenciadas. El primero busca cesar la circulación de lo que se dice acerca de un conflicto. Allí opera el silencio perpetuo. Se apoya en la fluida libertad con que actúan todos los participantes de los conflictos en las sociedades hispanoamericanas, sean estos judicializados o no. El habla es patrimonio de cualquiera, y lo que sucede, se ve, se oye, también. Y como tal es materia de conversación, humor, chisme, comentario, canciones, etc. Dictar el silencio perpetuo es imponer un vacío en el ruido circundante, ruido que tiene muchos sentidos, que no es alboroto informe y que no es bulla insensata. La fórmula, compartida por instituciones laicas y religiosas, implica el callamiento del verbo, de la voz lúcida, del gemido quejoso, de la risa festiva o burlona, y también de la pregunta, más aún si es molestosa o impertinente. El silencio perpetuo cierra la expresión y obliga al vacío sin límite de tiempo. El decir y lo dicho quedan anulados porque las palabras orales, manuscritas o impresas son así retiradas del conocimiento del presente y por siempre. La fórmula implica violencia drástica sobre la expresión colectiva, y como se decide aplicarla a los registros escritos de juicios, toca a las escrituras silenciadas que empezamos a reflexionar hoy. El segundo movimiento busca asegurar la retención y la confiscación de lo actuado para aclarar y resolver un conflicto llevado ante la justicia. Allí opera el archivo secreto.
Se aparta del mundo lo registrado por escrito y se guarda en un armario especial creado para escritos delicados que no conviene poner a disposición de nadie. Este armario existe en todas las instituciones administrativas de la monarquía española. Está previsto que exista. Importa comprender que con este gesto se funda un futuro de distinciones y no se quema un presente ni un pasado. Mandar a que algo quede en el archivo secreto es preservar y conservar, pero lejos del común, para eventuales consultas. Es apoderarse y hacer exclusivo un escrito que antes no lo fue, puesto que los expedientes, antes de constituirse el Poder Judicial republicano, circulan con una libertad asombrosa. En ello también hay violencia, porque la fórmula desarticula un acto familiar y comunitario. Hay otros dos movimientos que buscan detener el desarrollo del proceso judicial ya comenzado. Estos son: no se admita más escrito y se corta la causa en este estado. Pero de ello no hablaré ahora. Basta indicar que también surgieron como objeto de estudio historiográfico a partir de la investigación exhaustiva sobre pleitos por injuria chilenos. Ambas fórmulas, perpetuo silencio y archivo secreto, aparecen en la parte final de los pleitos, junto a la sentencia o como sentencia. Pero también son patrimonio de la comunidad, porque pertenecen al habla común. Algunos pleitos que no llevan estas fórmulas en la sentencia tienen registro de la petición por alguna de las partes de que se opere de esa manera. Se pide al juez que imponga silencio perpetuo a la queja de la parte contraria, o bien el fiscal propone en su lista que se reserve cuidadosamente tal expediente. Por favor. Ahora quizá podemos mostrar la imagen 1. Claro. Es difícil encontrar en los registros de las expedientes de justicia la claridad para tomar una fotografía y compartir con ustedes. Ahí se aprecia un pedacito de sentencia donde se manda el perpetuo silencio. Esta sentencia data de 1781 y corresponde a un pleito de Valparaíso, el puerto cerca de Santiago. Y la siguiente imagen, por favor, también es un pequeño extracto. La 2, esa. Claro. En la parte superior de la página se alcanza a leer la mitad de la palabra custódiese en el archivo secreto de la escribanía. De esa manera es que aparece escrita el envío del expediente al archivo secreto. Gracias. Las otras imágenes las vemos al final. 3. ¿Qué se silencia y qué se confía al secreto? La gran mayoría de los expedientes así calificados tuvo que ver con conflictos entre personas que se desarrollaron laxamente ante el juez. Es decir, siempre en el universo de los pleitos por injurias no se trata de situaciones escandalosas, ni de crímenes o pecados innombrables, sino de diferendos, disputas, rencillas, agresiones y malos tratos que los querellantes relatan como injurias, noción que es, durante largos siglos, sinónimo de violencia que merece consuelo, reparación y castigo ejemplar para el culpable. Solo algunos de estos expedientes remiten puntualmente a panfletos, cartas anónimas, caricaturas, liberos o pasquines. Quiero insistir en que lo consultado no es todo lo que existió, ni mucho menos. También en que los archivos chilenos del periodo estudiado no están organizados según tipo de documentos, ni tampoco sobre el tema tratado en ellos. Entonces no es fácil construir universos representativos ni deslizar afirmaciones tajantes. Solo es posible, me parece a mí, recopilar historias puntuales, bien contextualizadas, o, la segunda opción que desarrollo aquí, sugerir interpretaciones para el conjunto. En este caso me pareció interesante compartir con ustedes la existencia de escrituras cotidianas al alcance de muchos individuos que fueron literalmente silenciadas por decisión de autoridad en un contexto sociocultural que permite una decisión semejante.
Hasta ahora no he hallado protestas de litigantes ante el silencio perpetuo o el archivo secreto impuesto por el juez. En cambio, sí he encontrado litigantes que, literalmente haciendo oídos sordos, se dirigen a otra autoridad de justicia para pedir ser escuchados sobre el mismo conflicto, porque la sentencia del silencio perpetuo no les gustó. Empiezan todo de nuevo como hicieron en 1739 los mujeres de Santiago. Quiero ser precisa. Hubo casos por injurias que correspondieron a conflictos complejos, situaciones que en el origen eran muy delicadas. Pero no son esos los pleitos que se clausuran con el silencio ni con el secreto. Allí, o bien los expedientes quedan truncos, evocando otras continuidades posibles que no quedaron relatadas ni consignadas en el expediente, conciliaciones, convenios, desistimientos, perdones, etc., o bien fueron terminados con la lógica clásica del derecho. Se dicta una sentencia, hay apelación, se confirma la sentencia o se reduce. El amplio corpus en el que me baso no me permite, bajo ningún aspecto, entonces, afirmar que se silencian los apuros incómodos de las familias o se mandan al secreto el deshonor enorme. Eso corresponde a otra figura, no a los pleitos por injuria que yo analizo. Lo que yo encuentro opera a otro nivel, en otro plano. Pienso que se trata de una maniobra de las autoridades para detener un flujo que consideran inoportuno, demandante, fatigoso, distractor y a veces incendiario. El silencio perpetuo y el archivo secreto, lejos de la intriga y de la fascinación por lo oculto que podría despertar a los investigadores del misterio, estarían operando en estos pleitos como freno a la corriente incontrolable que tienen los jueces ante sus ojos y como alivio a un trabajo que los deja exhaustos, que además con frecuencia los aburre. Los gobernadores militares, los jueces alcaldes de cada cabildo, los fiscales, los oidores de la Real Audiencia, dictan estas fórmulas para poner punto final a los litigios insistentes, para descansar sus largos días de atención a los estudiantes y para asfixiar pequeñas llamas de rebeldía, de crítica punzante, de autonomía. No estamos ante batallas entre, por ejemplo, una heroica pluma audaz y una institución reaccionaria u opresora. Son situaciones cotidianas que, y ahí está el problema, fueron batalladas con insistencia por hombres y mujeres tenaces que conocían su derecho y sabían que la justicia les es debida por el orden monárquico, pero que existe solamente si ellos mismos velan por ella. Todo ello en un orden que acepta la opinión del otro sobre cualquier cosa, pero que pone límite a los excesos. No se trata de voces extraordinarias entre ninguna otra, sino de estridencia excesiva en medio de un sonido de fondo que existe con bastante libertad. Las insolencias se leen como palabras silentes y las acumulaciones repetidas son las que merecen silencio y el secreto. Cuarta y última parte. Y los panfletos, cartas anónimas, caricaturas, libelos y pasquines en medio de todo esto. Todos ellos fueron maneras de decir por escrito lo que se decía oralmente. Son oralidades puestas en el papel, y en eso aparecen flagrantes, me parece, pruebas de una inteligencia del habla que sabe circular de distintas maneras. Panfletos que acusan aspiraciones sociales y denuncian prácticas condenables. Burlas, resquemores, resentimientos, odios y venganza entre personas. Críticas al devenir y a las apuestas que ha hecho el otro afloran en distintos formatos. El corpus no muestra ataques al rey ni al orden, tampoco blasfemias ni sacrilegios. Sí muestra una aguda lucidez para decir abusos, atropellos y excesos mal recibidos, mal ubicados y mal gestionados, y devela la alerta inteligente de muchos ojos, oídos y voces para contar y llamar la atención sobre lo que transcurre disfrazado, sigiloso y disimulado. Son todos términos del periodo estudiado. Son todos lugares de la existencia animada y minimizada por los miembros de un pueblo que no es pasivo, ignorante ni contemplativo. Por el contrario, mediante estos escritos en particular, pero también sobre todo mediante sus hablas, actúan cotidianamente
cotidianamente sobre sus vidas y sobre las de las demás. Pienso que estamos ante una cultura política del cotidiano desplegada con una libertad interesante, que en algún momento desesperó y superó a las autoridades. Mi hipótesis es que los borbones eficientes y proyectistas se vieron sobrepasados por un hábito conversacional intimidante y que sus respuestas fueron imponer autoritariamente un no lugar para deshacerse de litigios engorrosos. Las tropas, civiles y militares, deben obedecer al juez autoridad, y pienso que allí resulta un modus operandi que opera un descalabro en la vitalidad de la palabra de cada quien, acostumbrada a decirse, reclamar y exclamar. El silencio perpetuo existió siempre, pero empieza a ser usado con más abundancia en la década de 1780. Y en esa década aparece para los pleitos por injurias el archivo secreto como cierre, que no tiene expresión republicana, a diferencia del primero, que se manifiesta 6 veces entre 1818 y 1838. Importa asociar esas existencias, silencio perpetuo republicano y ausencia de archivo secreto republicano, con el surgimiento de la imprenta republicana y simultáneamente la censura republicana. La policía del aula se impuso con disciplina militar y con recursos de gobierno, y en el nuevo orden de prioridades los litigios cotidianos interpersonales no tuvieron espacio. La violencia del poder impuso el silencio a la escritura de conflictos mediante las fórmulas evocadas, pero también mediante otros dos elementos: la censura de cualquier verso, cántico, panfleto, caricatura surgida en tiempos de guerra de independencia y mantenida después, por una parte, y la imposición de jueces pedagogos que debían dirimir conflictos de menor cuantía, como las injurias, entre las cuales, de manera oral, sin dejar registro escrito de ningún tipo. Trabajo actualmente sobre estos dos pilares, apoyado en una circunstancia que me parece no menor. El mismo hombre encargado de ir a buscar, comprar y traer desde Estados Unidos la imprenta es el que encarna el primer juez de alta policía de Santiago, y que vela entonces por el orden y seguridad de los habitantes, que castiga infractores, tranquiliza asustados y calla quejosos. Termino con las dos imágenes que muestran para ustedes dos panfletos. Ese es de 1780, producido en la villa de San Felipe, cerca de Santiago. Es una escritura cotidiana. Y la segunda imagen muestra un panfleto de 1833, también proveniente de la villa de San Felipe, y comparto con ustedes, es el único panfleto que he encontrado en estos 800 expedientes que incluye dibujos, lo que en Chile es rarísimo. Y menos mal está bien reproducido en el expediente. Muchas gracias.